Estamos con Andrea Huazzi. Muchas gracias, Andrea, la mujer que visibilizó la problemática de las falsas denuncias. Bueno, gracias. Gracias por esta invitación. Sabes que para mí es un placer, pero principalmente la difusión también necesaria de esto. Aprovechamos tu paso por Buenos Aires. ¿Por qué precisamente como consecuencia de las falsas denuncias estás viviendo en el extranjero? ¿Por qué tu esposo fue víctima de las falsas denuncias? Por eso vamos a entrar con la primera pregunta que es, ¿cómo era tu vida antes de octubre del 2021? Oh, em, Antes de octubre del 2021, nosotros éramos una familia que queríamos progresar profesionalmente, con un hijo, a la espera de otro. Estábamos buscando, que habíamos hecho un curso con mi obstetra original de Máximo, eh, todo un seguimiento y un tratamiento para poder llevarlo adelante. Eh, Vivíamos en Estados Unidos, nos radicamos en Argentina por pedido de señor Tapia, señor de la AFA, que convocó a Diego para formar parte de la selección de fútbol femenino. Y ahí es donde decidimos radicarnos en Argentina y él tomó el cargo, eso, hasta mayo del 2021. Y después sucedió las situaciones inesperadas que la verdad nos hicieron entender cómo funcionan las mentiras, algunas mentiras, ciertas mentiras, particularmente en lo que se refiere a violencia de género. Y fue un cambio radical en otra vida que he hecho, desgraciadamente, en todo ese proceso que hemos vivido. Nosotros perdimos a ese embarazo porque Dios lo dispuso así, porque la carga emocional, el estrés, provoca que el cuerpo genere cambios. Y bueno, desgraciadamente no terminó en buen término, como tampoco la carrera X. Diego en ese momento había sido designado técnico de la selección femenina de fútbol. Sí, Diego en ese momento, a ver, cuando se trata de profesiones como esta en el fútbol, creo de que específicamente los directores técnicos siempre su mayor anhelo es dirigir la selección del país de donde son, ¿no? Es el mayor anhelo de cualquier profesional dentro del deporte fútbol, particularmente cuando sos técnico. Pero él además de tener ese anhelo, ya dentro de la profesión, él hacía desde el año 2007 que trabaja en el fútbol femenino, cuando había la gente que existía el fútbol femenino. De hecho, todo el desarrollo que hubo en el Club Atlético River Plate fue principalmente por el trabajo que él hizo ahí con la institución. Y de hecho, al día de hoy no lograron más títulos desde que se fue. Desde que se fue de River Plate, no hubo un solo más título en fútbol femenino de ese club. Los únicos que hay del 2007 hasta el 2016 son de él. Y bueno, además era instructor de la FIFA desde el año 2008, instructor de la FIFA, y quien escribió el libro de desarrollo del fútbol femenino en la Conmebol. Jurado de Balón de Oro, en la pipa. O sea, toda su carrera profesional desde el año 2007 hasta el año 2021 fueron exclusivamente dedicadas al fútbol femenino. Y era un referente no solo aquí en Argentina, sino internacionalmente. Club donde él estuvo salió campeón. Y Diego, bueno, además el River Plate estuvo en Guayurquiza, eh, que hasta el momento en el que él tomó el cargo en Guayurquiza nunca habían tenido títulos tampoco. Fue el primer título que obtuvo el club, fue bajo el cargo de Diego y todo su equipo técnico. Y en Italia, cuando nos mudamos a Italia en el 2016, que con eso dejó River, el club de Urracese del Milano también salió campeón en esa época. Luego nos mudamos a Estados Unidos, a una universidad que también salió campeona en la categoría universitaria. Y bueno, y después de ahí decidimos tomar la decisión de acompañarlo y que pueda lograr su mayor anhelo como sueño profesional, que es dirigir la selección. Y no pudo dirigir la selección. Él la dirigió cuando, a ver, hubo una situación en la que nadie sabía que Diego volvía a Argentina para tomar el cargo de la selección, pedido específicamente por él, porque dentro de la Selección Nacional de Fútbol Femenino existía una persona, Carlos Borelo, que hacía 30 años que estaba a cargo de todas las selecciones, de todas las categorías de fútbol femenino en Argentina,
y que anteriormente ya había tenido intención de difamarlo dentro de la propia FIFA con los instructores de Diego, diciéndole barbaridades de Diego. eh, o sea que ya teníamos un antecedente de que esta persona siempre quiso perjudicarlo, sí, siempre, siempre. Y cuando él decide tomar el puesto, uno de los pedidos se hizo, fue que esto se difunda cuando firme. Bueno, esto se da realidad, que se difunda, y así fue que se llevó adelante. De hecho, a Diego, el señor Tapia le ofreció la categoría mayor, pero como había clasificado a cargo del señor Borelo la categoría mayor, Diego, dentro de todo su ser profesional y empático, la rechazó porque dijo, yo no fui del que llevó adelante a ganarse el puesto en el mundial a esa categoría, así que se la voy a dejar a este señor. Hice todas las cosas que él has hecho anteriormente y bueno, luego nos enteramos que fue partícipe necesaria también de la difamación y de las falsas denuncias en Pontevedra. ¿Y qué pasó a partir de octubre del 2021? Bueno, nos cambió la vida. Me acuerdo que yo estaba en casa con Máximo y Diego me llama, estaba en Estados Unidos, en Portland, dando capacitaciones en universidades allá. Todos los años viajaba Diego, convocado por universidades estadounidenses para poder brindar capacitaciones y cursos tanto al director técnico como a jugadoras. Y me dicen, me llegó un mail notificándome que me estaban investigando por denuncias en ley contra sobre el daño psicológico y acoso. Y bueno, la verdad es que agradezco que él estaba con un amigo allá, porque para él fue devastador esa noticia. Siempre dijimos que si había algo que ahí lo podía dañar, era una difamación, ¿no? Decir barbaridades de él y demás. Pero nunca nos imaginamos cosas como esta. Se entera que habían recibido desde FIFA 5 denuncias anónimas, en donde hablaba de que una jugadora la había llamado gorda, a otra jugadora le había contado a su padre y su inclinación sexual. Otra jugadora, la propia declaración hizo, yo nunca me sentí acosada ni de ningún tipo, ni de ni siguiente. Pero bueno, alguna vez me sentí incómoda porque me dijo qué lindo, cómo que te queda el moño en el cabello, qué buena campera que tenés. Y cuando me empezaron a preguntar, cosa me hizo sentir incómoda. Otra jugadora que fue la que principalmente llevó todas esas situaciones adelante, dijo que en un partido, en un vestuario, estaban perdiendo un clásico y Diego había dicho palabras aberrantes a todo el plantel, incluso con connotación sexual, frente a todo un plantel y a todo un cuerpo técnico. Y otra dijo que habían fotos inapropiadas. Esas eran las 5 denuncias, anónimas, sin nombre, decía absolutamente nada, solamente se decía Los eso. que denunciaron fotos, todo eso apareció ahí. Nada, nada. De hecho, ellas pidieron $20.000 por esas denuncias y 2 años de que él deje de trabajar en el fútbol femenino. Sí. Y la denuncia, la multa por esas difamaciones eran $20.000 y 2 años sin actividad. Esta denuncia era en AFA, en FIFA, ¿dónde fue? Ellas la tomaron las hicieron en FIFPRO, que es un sindicato internacional que nuclea a jugadores a nivel mundial, y FIFPRO se ocupó de presentarlos en la FIFA. La verdad es que por lo general cuando se presentan estas denuncias, la mayoría que están afectados por estas cuestiones, bueno, proceden a dejar FIFA disponga cuál es la resolución y podía ser que digan, no, no existe, no, solamente con su intervención. En cambio, Diego lo que decidió fue pedir un juicio. Pidió el juicio dentro de la FIFA. La FIFA funciona como una justicia ordinaria de acá de Argentina, que vos vas, presentas la denuncia, vas a una mediación, se procede a un juicio, bueno. Así funcionan las FIFA también, pero un órgano independiente, ¿no? Fuera del sistema judicial. Diego, dentro de los estatutos está el derecho de pedir juicio y él lo pidió. Entonces ahí recibe toda la documentación de las denuncias, cómo fueron dadas, quiénes se la tomaron, qué pruebas presentaban, qué testimonios presentaban, qué testigos presentaron. Bueno, la cuestión es que solamente la denuncia era el relato.
la declaración anónima de esas jugadoras. Desde el momento en que Diego pide el juicio, esto se lo notificaron en septiembre, le dijeron que hacía 2 años que se estaban investigando, que se mandaron mails, preguntas, llamados telefónicos durante 2 años de investigación. No hay encontrado nada, absolutamente nada, pero la denuncia estaba. Entonces, al pedir el juicio y recibir toda esta documentación del tiempo de investigación, de los relatos que ellas habían presentado de manera anónima como denuncia, al presentar y al pedir el juicio, FIFA lo acepta y dice, fijamos juicio para enero del 2020, del 2022, perdón, para enero del 2022. Bueno, la cuestión es que durante ese tiempo, bueno, nuestra cabeza giró muchísimo. Personas en las que pensábamos que respetaban el trabajo de Diego y la persona de Diego, empezaron a decir cosas fuera incluso la propia denuncia. Hay medios de comunicación que han hablado del abuso sexual y nunca existió esa denuncia. Es una posición inmediata de que cuando se trata de violencia, la primera es abuso sexual. Y en realidad nunca hubo ese tipo de denuncia dentro del caso de Diego. Jamás, nunca. Eh, Empezaron a aparecer testigos que contaron quiénes habían hecho las denuncias, por eso nosotros sabemos quiénes son las denunciantes, quiénes fueron los inspiradores detrás de esas denuncias, cómo las armaron, a partir de cuándo empezaron a armar las denuncias, en qué momento decidieron hacerlo, por qué eligieron. Hay una de las personas denunciantes que necesitaba papeles que era una visa en el exterior. Y después de hacer la denuncia obtuvo la visa en el exterior. Entonces, todo eso se armó gracias a todas las personas que estuvieron detrás de Diego profesionalmente. Siempre nosotros decimos, los equipos de Diego son familia, y sí funcionaron como familia, sabían quién es, sabían cómo trabaja, sabían y dieron eso de manera escrita, con testimonios ante escribano público, y más de 100 testigos se presentaron y más de 80 de pruebas demostrando cómo habían armado la falsa denuncia, por qué, para qué y por quiénes fueron armadas. Todo eso se presentó en el juicio al que ellas no se presentaron, ni ellas ni la abogada. O sea, fue un juicio en ausencia de los que acusaban. Sí, ¿Y cómo fue el fallo del juicio? en absolutorio, pero no solo porque, sino porque a ver, una de las denuncias que decía de que Diego había dicho cosas aberrantes en un vestuario por los resultados de un partido había sido frente a todo un plantel, un grupo técnico, y se presentaron las jugadoras diciendo y negando que eso había sucedido. Y en el fallo FIFA dice, a pesar de que esto fue frente a otros participantes, ninguno respaldó los dichos de esta jugadora. Por ejemplo, en otra situación, el tema de que le contó a mis padres y nación sexual, la persona que había hecho, ni siquiera hablando de connotación sexual, un comentario diciendo sí, a un padre tiene que prestar atención con respecto a los vínculos de Diego para que pueda tener mayor comunicación con ella y saber qué pasa y demás, ni siquiera había sido Diego, y ese fue el marco de la conversación. Bueno, y así fueron con todas las demás. Bueno, el tema de las fotos fue tremendo, porque la respuesta de quien denunció sobre eso fue perdí el celular. Bueno, pero algún mensaje que le haya mandado a alguien contándole esta situación o no. Claro, algo, no tengo información de esto, no la tengo más. Bueno, pero tenés, y dice así, una llamada con él perdida por Skype, algo, no. Esa fue la respuesta que obtuvieron de esa, quizá la denuncia más dañina que hubo detrás del caso de Diego, fue esa. Hubo un profesional del plantel que ha viajado con ellos al interior del país, en todos lados, que dijo, si algo de esto es cierto, que no lo es, porque yo he compartido prácticamente el 100% de los viajes y los partiles y los perneos. Si algo de esto podría haber sido cierto, yo en este momento entrego mi ticket de silencio. Eh, y hoy, más de 3 años después de juicio, y todo esto, ¿cómo están ustedes? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Bueno,
Esto pasa en enero, el juicio, en mayo la resolución es absolutoria. Em, Cuando se publican en los medios de comunicación, está absuelto el caso de Diego, que la FIFA resolvió la absolución. Es muy loco porque es donde ahí me empiezo a involucrar directamente en esto, porque cuando nosotros pensábamos que ya se terminó, listo, ya demostramos que era toda una mentira, cómo la armaron, para qué la armaron, de qué forma, eh, no, todo lo contrario. Colectivos feministas o una periodista como Agustina Vidal armó un escrache en la puerta de la AFA para que se le retire de todos los puestos laborales que había con respecto al fútbol femenino, pese a la absolución. Esta persona llamaba a las jugadoras de Defensa y Justicia, donde Diego en ese momento estaba trabajando, diciéndole que tengan cuidado. Llamaron a la escuela de técnicos donde Diego estaba trabajando, diciendo que no podían tener una persona que estaba inoquidades. Sí, totalmente. Pero se va a perder el trabajo. Eso llevó a que incluso el director de la escuela de técnicos le diga, perdóname, pero no podemos tener un estache acá. Así que ese día ella había organizado un estache y me empiezan a llamar las capitanas de los equipos de él, porque sabían que se estaba armando todo esto. Y decía, Andrea, no puedes permitir, no puedes permitir, y cada vez, no puedes permitir porque ya está, ya demostró toda mentira, ya está, estamos todos testigos sobre esto. Y esa noche me acuerdo que eran las 3 de la mañana y estábamos ideando con las chicas cómo ayudarlo, porque no lo pensábamos. En el medio de un colectivo feminista en el que todos se están instalando, que Diego era algo que no era, pero viste cómo funcionan los medios de comunicación y la propaganda amarillista, sí, es un. Bueno, llegaban a ir 2 jugadoras por equipo, habían 300 personas en la puerta de la AFA, y hubiese sido devastador para todos nosotros, además de muchísimo más agradable para Diego. Entonces ellas decían, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Bueno, cuestión de que ese 30 de mayo del 2022 fue la primera vez que en Argentina lanzamos una tendencia en redes que decía, yo te creo DG. El hashtag que se usa para la violencia hacia la mujer, la usamos en favor de Diego porque no había más que él de defender a la mujer dentro del deporte y hablar de eso por el mundo y que tienen que tener reconocimiento y decir no puede ser que él esté bien, que él esté viviendo ahí. Y surgió la idea del yo te creo de G y ese día fue tendencia y esa noche en ese scratch que pretendieron hacer Agustina Vidal y Mónica Santino en la puerta de la AFA fueron 23 personas. Pues no, no. Y el colectivo feminista de mujeres futbolistas. ¿Y qué pasó desde ese momento hasta el que te transformaste en una referente del movimiento contra las falsas denuncias y hasta que incluso proyectaste armar un proyecto de ley que te contaste con Carolina Lozada y está ahí a punto de ser tratado en el Senado nuevamente el tema de falsamente? Me hizo un clic una situación, además de todo lo que habíamos vivido, de todo lo de las pérdidas que habíamos sufrido, tanto económicas, personales. Me hizo un clic cuando sale el nombre de él en los medios de comunicación, a él lo empiezan a llamar, colega, padre, jugadora, otros profes, y dicen, no puedo creer lo que se hicieron. Y la segunda pregunta fue, ¿cómo hiciste para demostrarte inocente? Los relatos no son prueba, las propias de que no son testigos, presentamos testigos, presentamos prueba, le mostramos cómo hicimos todo el cronograma de cómo armaron todo, porque una persona que es de falsa que sabe muy bien por qué la denuncian, sabe muy bien cuál es la forma en la que operaron para denunciarte y sabe muy bien cuál es el objetivo que estaba buscando la persona que se está denunciando. Entonces, armando todo ese croquis, nosotros pudimos demostrar inocencia, pero ahí descubro que en Argentina nos funciona así. Ahí descubro que en Argentina no te toman tus pruebas, no te toman tus testigos, no. Y me pasó también que
pensaba, esto le puede pasar a cualquiera, esto me destruye, tu vida pasada no existe más. No sos más la misma persona que eras antes de pasar por una falta de herencia de género, porque afecta directamente tu honor y tu buen nombre. Afecta directamente tu ser más interno. El sueño, pero ese sueño psicológicamente quedas muy afectado. eh, y me pasó que cuando empiezo a investigar, la demanda contra estas personas que hacen falta denuncias eran de 30.000 pesos y 2 meses de sesión. Digo, están matando. O sea, que quieren desaparecer. El objetivo de una falsa denuncia es querer desaparecer, que todo puede ser que la consecuencia para eso, cuando demostrar fue todo armado, 30.000 pesos y 2 meses de prisión. Entonces, Los métodos de presión que no son efectivos. no, obvio, sí. Ahí es donde dije, ¿qué hizo un pique en mí? No lo sé. Pero me pasó algo en ese momento en el que dije, yo no puedo dejar que esto continúe. No puedo permitir que esto destruya mi vida, no puedo permitir que esto destruya familia, no puedo permitir que esto dañe así. Me acuerdo a mi suegro el 30 de mayo con el despacho en la puerta porque los medios que acompañaban todas esas políticas criminales estaban ahí, obviamente, y ver y hombre de 78 años esté viendo la foto de su hijo diciéndole abusador sexual cuando ni siquiera estaban esas denuncias, ¿entendés? En la causa y escucharlo sufrir por esto, dije, no, esto no lo puedo seguir permitiendo. No lo puedo seguir permitiendo. De hecho, nosotros trajimos todo el caso a Argentina y hoy se está realizando un proceso y medios como por ejemplo la TV pública, que antes hablaba de todo esto, dieron de baja todas las notas en contra de Diego. Todos los medios de México dieron de baja las notas en contra de Diego. Pues estuvimos demostrando cómo operó todo esto detrás y algo me pasó. Hoy todavía sigo sin tener una respuesta precisa del por qué, pero me puse a investigar, empecé a descubrir diferentes casos, diferentes situaciones, otras de esto, descubro la existencia de 10 tipos de motivos por los cuales se aplica la paz con nunca, empiezo a investigar por qué, empiezo a buscar ejemplos de cada uno, porque digo, a ver, para que haya un motivo tengo que tener un caso, y ahí es donde empiezo a descubrir toda esa asociación ilícita detrás de este delito, hasta que te conozco, y me ayudaste a conectar con Carolina, que la verdad, antes que ella, sabes, he tocado muchas puertas, muchas. Y algunos hasta me han llevado hasta la puerta y diciéndome que me iban a esperar, Dalí, y me salen avisando, mira, bueno, Carolina fue todo lo contrario. Desde el momento en que la conozco, primero hablando a solas de la situación, de plantearle la situación de las falsas denuncias en Argentina, eh, empecé a llamar a su equipo, decirle que venga, y era... Es otra muy estilo vos, es ejecutiva, va para adelante, es una cosa. Sí, 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 sí. sí, ella en ese aspecto es muy acción, Sí. de la acción. Y ahora no me voy a olvidar nunca más porque el otro día era Año Nuevo. Y estábamos reunidas el 30 de diciembre en su oficina. Eran las 7 de la tarde y yo estaba ahí con ella y con su equipo técnico empezando a hablar de esto. Y 3 meses después el proyecto estaba escrito. Y en marzo del 2023 se presentó en el Senado. Entonces, digo, cuando uno tiene la empatía, la capacidad de escucha y el entender que hay una problemática detrás y que es social y que no es mía, sino de miles, ella lo pudo ver en la inmediatez y ahí es donde decidió accionar y ahí es donde íbamos a trabajar aún más. Porque quizás, digo, si no me hubiese escuchado, no hubiese apostado tanto a que esto sea una posibilidad de poder condenar este delito de manera contundente, equiparable apenas un poco al daño que provoca, ¿no? Ella también fue mi pilar en que yo continúe con todo esto y que siga profundizando en lo que yo soy en la falsa denuncia en Argentina, que hoy, bueno,
Ya el medio de comunicación ya lo habla. Hace 2 años atrás no. Eh, Hablamos de las falsas denuncias y vos te transformaste en un referente. Pasada estuve con Carolina, que permanentemente recibe casos, denuncias por WhatsApp, mail, se le acercan por la calle. ¿A vos te pasa lo mismo por redes, por Instagram, por todos lados? Eh, Porque hay que aclarar que las falsas denuncias no tienen género. O sea, hay de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. No sé si hay de mujeres a mujeres también. Sí, pero como en realidad las comisarías de la mujer o el OBD o lo que pasa en el interior apuntan a mujeres heterosexuales denunciando a hombres heterosexuales, no le están dando mucha la violencia de género Bueno, como tal. vos que has contactado con casos demoledores, algunos se han presentado ya en las dos jornadas que hubo en el Senado de la Nación, pero ¿qué pasó cuando te iban llegando ese tipo de casos? Es muy, es como que tenés que tratar de tener una tranquilidad porque la persona que te contacte es porque necesita algo, ¿no? No solamente te lo escuches, sino de que trates de darle algún elemento que le sirva para sobrellevar su situación, algún pedido, algún qué hago con esto, Entonces, no es fácil porque la verdad es que los casos son realmente aberrantes, criminales, más cuando se involucran a menores. Cuando hay chicos en medio, es algo que lo sufro mucho, me angustia y duele un montón cuando estamos hablando de menores, de impedimento de contacto, por ejemplo, que no te dejen ver a tus hijos. Vos decías, sí, hay cada vez más mujeres denunciadas. De hecho, antes de ayer estuve con una escritora que su marido la denuncia por violencia ganándole de manos para que quedarse con la empresa en la que tienen en común y que el divorcio y la separación de bienes sea más beneficioso para él. O sea, eso lo está utilizando de manera asiva. Y cuando vos recibís esos casos y empezás a tener idea de la cantidad, si yo te muestro la cantidad de mentiras que pongo en redes, y te muestro la cantidad de mensajes de WhatsApp, y intento responderle en la medida que humanamente me dé el tiempo, pero es impactante. Yo me imaginé que habían muchos casos. Lo que no me imaginé era el flagelo en sí, y que es un flagelo, las falsas denuncias. De hecho, el tema es que me haya tenido ir a vivir a otro país, eh, hace que pueda estar mucho más en contacto con las redes, porque es y medio de comunicación para informar y visibilizar la causa, y la cantidad de mensajes que recibo con respecto a esto me asombra desde el punto de vista de por qué no se hizo nada antes. Es la cantidad de suicidios, De muerte. la cantidad de suicidios, ya sea de padres o de jóvenes, por ejemplo, que están siendo cachados en redes con falsas denuncias. Casos que también estuvo en el Senado, 18 años, que no pudieron soportar el crache de las redes en sí y pensaron de que esto los iba a ir a acompañar el Doque Subí, prefirieron dejar este mundo. Para no ensuciar a su familia y todo eso. Ese es el tema. El bien es un delito que viene hace décadas. Cuando yo empiezo el periodo, yo creo que fue como condimentos que se iban agregando a decir, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. No fue algo específico que me llevó a ser parte de toda esta campaña en contra de las falsas denuncias, sino de que evidentemente cuando lo hablo, digo, fue una acumulación de cosas que digo, acá tenemos que hacer algo y yo sola no puedo. ¿Y qué pasa con este crimen? Y da tanta vergüenza, da tanto miedo que quien está afectado prefiere no contagiar. Y ese silencio facilitó a Penderito siga creciendo, se sigue expandiendo, porque al no haber consecuencias, al haber abogados que te lo recomiendan, porque no hay consecuencias, al ser un delito aberrante que te da vergüenza y no lo contás, el derecho sigue avanzando y te siguen denunciando por cosas que no hiciste, al haber todo un mecanismo detrás monetizado de la violencia,
Esto implica millones y millones y millones. Sí, porque aparte no es un movimiento nacional. Desde Argentina pasa en muchos países del mundo. España está afrontando también, no sé cómo estará Italia. En Italia básicamente son por impedimentos de contacto, pero no está como un flagelo instalado ideológico como sucede en España o en Argentina o en México, que también es sumamente complicado. Porque también hay que decir que, digamos, cuando hay una falsa denuncia se pone en movimiento la estructura del Estado, que pone un fiscal para la causa, mientras que el acusado está solo con un abogado que tiene que pagar de su bolsillo. Por el otro lado, tiene todo un sistema judicial que va avalando la denuncia de la denunciante, que automáticamente en los medios se lo llamaba víctima. Hasta ahora que estamos tratando de revertir que un denunciante es un denunciante y no una víctima. Si uno dice que denuncia es víctima, ¿qué le queda para el denunciado? Bien. Eso pasa también con convenios internacionales, que los cuales antes de vivir esto yo apoyaba, porque en realidad la violencia existe, Obvio que es algo existe. que no podemos negar, la violencia existe, pero las falsas denuncias también. Y en un momento, desgraciadamente, la balanza se rompió y se empezaron a utilizar las falsas denuncias para obtener objetivos, ya sea de recursos económicos para poner a la perspectiva, o ya sea porque encontró la forma de dañar, de romper, de desaparecer, de simplemente con un relato, con una denuncia que termina siendo un relato sin pruebas de testigos. Entonces, el negar la existencia de la falsa denuncia a quien las perjudica directamente hacia la verdadera víctima. Porque un caso de falsa denuncia y el cual funcionarios judiciales, peritos, psicólogos, alertas, por ejemplo, en comisarías con la torrilla electrónica y demás, va a personas que son inocentes, le quita el derecho a la víctima real para ser atendida con la urgencia y la inmediatez que la necesita. Porque así también toma las denuncias, ¿eh? Y es una persona totalmente devastada. De hecho, yo participo en grupos de víctimas de violencia en las que me agradecen porque han sido situaciones en las que han hecho la denuncia, atrás aparece una persona sin pruebas, sin nada, y la tratan igual que a ella, que necesita urgente la atención. O sea, ellos son las propias testigos de lo que está pasando con las falsas denuncias y dicen, hay que hacer algo, porque yo soy la que necesita protección. Ahora estás viviendo en Italia. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fueron? Porque Diego perdió todo. Y no podía encontrar más trabajo de lo suyo acá. Eh, Durante 20 años se dedicó exclusivamente al desarrollo y a la práctica de golf femenino y en Argentina se habían cerrado todas las puertas. Nosotros ya habíamos vivido en Italia, sí, a pesar de que es un país hermoso, siempre digo, nos fuimos por los motivos equivocados, por los motivos más injustos, la mentira. Y sabíamos que allá, de una u otra forma, de algo iba a trabajar y aún todo hoy no recuperó ninguno de sus puestos laborales, eh, por lo menos de allá en Cartagena. Y podemos vivir de lo que él está trabajando, pero lejos de sus actividades principales. Así que a este otro de las cosas que también busca en función de lo que suceda con el proyecto de ley y la falsa denuncias es la reivindicación de la persona que está afectada por este crimen, porque son ínfimos los casos que pueden recuperar eh, sus actividades anteriores después de haber vivido un delito como ese. Para terminar, eh, ¿qué tips, consejos le darías a alguien que recibe una falsa denuncia y que en ese momento está totalmente desorientado, no sabe, le sacan todo lo que tienen, le sacan el piso, no sabe dónde está parado? ¿Qué cosas debe hacer? ¿Ves cuatro, cinco cosas como para estar atento y más o menos interesarse y ver para qué lado encamine? Te desestabiliza Sí, por eso. muchísimo, no te deja pensar. La verdad es que te bloquea en la mente, en cuerpo, en alma, en todo, te bloquea. Oralmente se hace Sí, más. sí, te destruye. Yo creo que después de vivir ese proceso, lo primero que hay que hacer es asimilarlo, porque no puedes creer que esto pueda ser real.
Y esa asimilación cuesta muchísimo porque ya inmediatamente sentís la devastación, ¿no? De tu honor y que ya está, que desaparecieron con eso. Es asimilar que estás recibiendo, siendo amenazado de algún tipo de falsa denuncia del género, necesitas inmediatamente, pero inmediatamente un abogado. No pretendas que esto pase sin una representación legal. Y esa representación legal no puede ser cualquier abogado penal. Un abogado penal no significa de quisieja de género. No, 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 es muy difícil. no, es totalmente distinto. No todos los abogados penales pueden deslindarse en género, pero aparte y principalmente ese abogado, cuando lo encontrás, si es de género, lo primero que te tiene que decir es que ya arrancas pérdida. Hay que asumir que desgraciadamente con las políticas actuales y cómo se está viviendo, cómo se está manejando la justicia detrás de X tipo de delitos, con la perspectiva de género, la obligación de que los jueces tengan y cumplan con la perspectiva de género, tenés que asumir, tu abogado también te tiene que manifestar que hoy me lo hizo este fin de semana un abogado, la cancha ya está inclinada. Arrancás con la cancha inclinada. Entonces, a partir de ahí, lo tercero que te puedo decir es que el compromiso para que una buena representación legal y que sea un buen desarrollo de investigación y de representación es tu aporte como víctima a tu abogada. Porque a tu abogado vos lo conocés, quizás es un gran amigo, quizás, pero en absoluto va a conocer los detalles detrás de lo que estás viviendo. Tu abogado te va a presentar escritos y demás, pero quien me va a aportar absolutamente todo para la buena defensa vas a ser vos, no otra persona. Te tenés que involucrar en el caso. No esperes que tu abogado, ¿y qué hiciste? No, vos le tenés que dar las herramientas para que haga. Vos, a ver, quiero que se entienda muy bien el tema de las falsas denuncias y vos no estás involucrado directamente en el expediente, no vas a obtener el resultado que esperás. ¿Por qué? Porque solamente vos sos el que sabe por qué te la hicieron, para qué te la hicieron, quiénes fueron los partícipes, cómo fueron. Sos el único responsable en poder ver eso. Y que puede aportar el poder suficiente. Sí. Yo lo comparo como cuando vas al médico. El médico es el que sabe, pero uno es el que le dice, mira, me duele acá, pasa esto, cuando respiro me pasa tal cosa, ¿no? Sí, totalmente. Necesitas involucrarte de lleno, involucrarte hablando con testigos, buscando la prueba, absolutamente en todo. No hay otra forma de resolución en este tipo de casos porque, y es lo último, no es que en este tipo de casos el principio de inocencia es válido. Cuando uno hace la denuncia hay que demostrar la denuncia, ¿no? En este caso, vos tenés que demostrar, yo no sé, no, entonces, al dar vuelta todo el juego, desgraciadamente, es cuanto vos más te tenés que comprometer a resolver esa inocencia. Por eso digo, no todos los abogados penales sirven para esto, porque el abogado penal habla al revés. El principio de inocencia es válido y si yo soy un delincuente, un chorro, bueno, demostrar que yo te robés. Sí. Bueno, en estos casos es al revés, vos tenés que demostrar tu inocencia. Entonces, partiendo de esa base, el abogado tiene que ser una persona idónea y si es de un cercano, un conocido, no, Andrea, mil gracias. es esa voz. No, Sabes que es muy importante en directa. sí, sin duda. Y gracias por ser ese motorcito junto a Carolina que impulsan que esto vaya para adelante. Porque la verdad que si no sería muy difícil. Para todos. Y por suerte ya no estamos solos. Sí. Insurgantes, sí. Por todo y por todos. Gracias.